Un saludo especial para todas las personas que ven este video. Lo he titulado Filosofía para Niños 1, sobre algunas lecturas importantes. Ahora bien, precisamente Satiro, en un video que se llama ¿Cómo llega a tu vida la filosofía para los niños? De ahí tomo algunas cosas importantes. Desde mi perspectiva, la tesis o el argumento del texto es el siguiente. La filosofía, para buscar una metodología, y esta nos da el pensador Lillman, es una propuesta a la filosofía para los niños. Dentro de las ideas principales, he tomado la investigación porque es la que da la idea de aprender a preguntar para encontrar mejor lo que se ha llamado la respuesta, la metodología como diálogo. En la filosofía son importantes más las preguntas que las respuestas. El niño es el que se admira, es el que quiere conocer. En las ideas secundarias de este video he visto que los niños se cuestionan a través de preguntar sobre el mundo. Siempre se hace filosofía cuando se piensa el juego, la noticia o sobre cosas más profundas sobre qué es la libertad. No toda pregunta la podemos concebir como una pregunta filosófica, pero a medida que el niño se va formando, puede llegar a hacer preguntas filosóficas. Al contrario de lo que muchos piensan, que es como dañar la mente del niño, cuando el niño tiene la capacidad de la admiración, es decir, el que toca el pensamiento del el que se admira es el que ama la filosofía. Los temas principales que aborda este video son que los niños aprenden a preguntar mejor. Él también conecta las ideas. Aprende la capacidad de la alteridad, es decir, la capacidad de pensar con el otro, que es una capacidad muy interesante. Se está pensando al otro y con el otro. Desde mi punto de vista, en la alteridad, los niños pueden aprender del otro. Es algo que es muy positivo. Y la importancia de dicho video para la actualidad es que en las escuelas los niños deben aprender a contradecir a sus compañeros con respeto. Es más, si se pudiera, que aprendieran también a contradecir a los profesores. Que los profesores se salieran de ese dogmatismo. Aquí cabe resaltar algo, que muchas veces hasta los profesores de filosofía caen en ese dogmatismo. Ahora bien, vamos a pasar a una revista interesante escrita por Rosario, apellido Rosario, ¿no? Es titulada ¿Qué significa aprender a preguntar, pensar, aprender desde la mirada de la filosofía para los niños? Esto se puede encontrar en la revista Praxis Saber. Tema, lógicamente, la filosofía para los niños. La tesis de del argumento del texto es la educación que subyace en el proyecto neoliberal.
las ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales. Los niños trabajan de forma comunitaria, no aislada, es un trabajo de la metodología. Las ideas secundarias parten de aprender lo pensado del de la comunidad, de la investigación y poner en juego unas categorías para poder pensar. En el proceso del diálogo es un proceso de aprendizaje. En lo que es la filosofía para los niños, la comunidad de investigación es importante. Otros autores van a apuntar que debemos dejar de llamar filosofía para niños y llamar filosofía de la educación para llegar a más espacios. Pero por la línea general vamos a hablar de filosofía para niños. Muy bien. Continuando con los temas principales que desarrolla en esta revista este artículo, busca evaluar, sistematizar la información, pensar, aprender a reflexionar, a argumentar, a expresar los juicios, los criterios, a analizar, sintetizar y utilizar la información. Desde mi punto de vista, la filosofía para los niños es posible en la interacción en el aula e incluso afuera de ella, decirles extraeducativa. ¿Por qué? En un mundo actual en que vivimos, la investigación educativa ha mostrado que puede ayudar y ayuda precisamente al proceso formativo. Y hay gente que quiere pensar de otra manera estas cuestiones. Como estamos hablando precisamente de filosofía, déjame decirles algo importante, algo que a veces no se piensa, y es precisamente la pregunta. El filósofo y pensador colombiano Diego Pineda, en un video titulado 5 tipos de preguntas filosóficas, hace un esquema muy interesante. Fue el que trajo la filosofía para niños a Colombia. Estuvo trabajando con Lilman de la mano. Hablar de la pregunta filosófica. El tesis o el argumento del video en la pregunta sobre el origen que plantea encontrar una pregunta adecuada. El profesor Pineda habla de cómo poder encontrar la pregunta. La pregunta cómo y para qué se pregunta. Las ideas principales son aclarar el sentido y las fuentes. ¿Por qué sabe lo que sabe el niño? ¿De dónde saca la información? Es importante saber de dónde el pequeño habla de ese tema, de dónde saca esa información. La ética es práctica y la filosofía para los niños es práctica. Por lo tanto, como idea principal, otra idea principal, es la razón que justifique una acción que puede ser buena o mala. El niño sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y aprende a identificarlas. Es una ética práctica. Como ideas secundarias son lo que el profesor Pineda, este filósofo, va a hablar de las preguntas lingüísticas. Digo que es filósofo porque replantea, vuelve a pensar lo que Lilman había dicho.
y empieza a hablar de aclarar el sentido, aprender a aclarar el sentido. Luego busca dar el significado de la expresión, de lo que es la palabra. Preguntas, discusiones filosóficas que ganen el rigor de la claridad. Es importante también, nos dice Diego Pineda, el lenguaje técnico, porque aclara el sentido para evitar la confusión. En la sociedad contemporánea, como muchos autores de la filosofía, han dicho que estamos en la época de la confusión. Muchos han dicho que ya hemos pasado lo que es la posmodernidad. Dussel dice que estamos en la transmodernidad. Otro pensador va a decir que es la hipermodernidad. Pero todavía está el sentido de la confusión. Encontrar otro tipo de sentido a la vida. A veces tanto el moderador de esta investigación, de esta comunidad de investigación, usa un lenguaje ambiguo. Otras veces es el niño el que termina en la ambigüedad. Para ello hay que aclarar el sentido para evitar la confusión. También son importantes las preguntas lógicas, las fuentes. Las fuentes son importantes, las citaciones primarias que debe tener el que va a dirigir la actividad. Debe saber de filosofía. Tiene que tener la conexión de las premisas y también de la conclusión. Es importante las preguntas lógicas. Recordemos que Lillman era un filósofo de la lógica. Por lo tanto, es importante comprender esto. Las preguntas epistemológicas. Epistemología es el estudio del conocimiento. Hay una pregunta interesante acá. ¿Cómo sabes que es verdadero? Preguntarle al niño. Otra. ¿Dónde lo escuchaste? Examinemos la clase de preguntas que nos hacemos, pero también examinemos la clase de preguntas que hace el niño. Y además, la clase de preguntas y de respuestas que da el infante. Las preguntas metafísicas. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? La realidad. ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el principio de la vida? Las preguntas metafísicas o de metafísica aportan lo que determina la cuestión de la naturaleza, la esencia, la cuestión de los conceptos, la cosa en sí, el estudio del ente en cuanto al ente. Es decir, que hay que responder qué es la unidad, qué es la sustancia, qué es la identidad, qué es la esencia, qué es la realidad, qué es la existencia. Nos debemos preguntar sobre la ética, es decir, las preguntas que van a responder qué somos nosotros. Es importante aclarar estas cuestiones. ¿Por qué criterio puede calificar una acción como justa o injusta? La pregunta lingüística. Estamos en la época de la filosofía hermenéutica, que bebió mucho de la filosofía del lenguaje, pero es una pregunta lógica, preguntas epistemológicas, preguntas metafísicas y preguntas éticas. Como un punto de vista mío, las preguntas son importantes para saber por qué línea hay que ir, saber qué tipo de preguntas hay
es comenzar a comprender y aprender. Resulta bien. Es importante que el niño sabe, conoce. El niño te enseña a pensar. Este video es importante porque Diego Pineda nos manda en la medida de comprender lo que son las preguntas, cómo se hacen. Esto ayuda a que los niños obtengan lo que se ha llamado en la filosofía de la educación como aprendizaje significativo. Muy bien, y es importante todas estas cuestiones para poder pensar lo que es la realidad. Vamos a algo muy importante y con mucha trascendencia, que es precisamente un artículo de Bocaranda del 2009, la comunidad de indagación forjadora de la nueva sociedad. Dentro de la filosofía para los niños, vamos a hablar de comunidad de indagación, lo más que vamos a hablar acá. La tesis o el argumento del texto es profundizar los valores del respeto, escucha, profundización del pensamiento. Las ideas principales. En la filosofía se debe tener la capacidad del asombro para llegar a la sabiduría. El niño sabe hacer preguntas, se asombra de la vida, pregunta por qué, para qué. Los niños más pequeños saben preguntar. Es que la filosofía se puede hacer de esa forma. En el razonar, en la dimensión, en la perspectiva, en la dimensionalidad del ILMA, es un deseo de proyecto educativo, es su proyecto filosófico, donde se aprende de una forma autodidacta, que ellos creen su propio pensamiento. Recordemos que Lillman hace toda una hipótesis y trabaja toda una ciencia a través de la literatura, de los juegos, del espacio para la creatividad. Las ideas secundarias buscan alcanzar las metas, una verdadera educación para los infantes. Es donde no hay miedo a comprometerse con el saber. El tema principal es iniciar el proyecto de indagación de filosofía para niños. Hay un juego para filosofar y se debe aprender a partir del juego. Los pequeños aprenden a filosofar, a entender la vida. ¿Cómo vivir jugando para pensar? Sería la experiencia del juego para poder hacer un razonamiento lógico. El punto de esta lectura es que los niños aprenden jugando. Desde el juego se puede hacer filosofía, con la seriedad del juego. Es importante que los infantes conozcan el pensamiento, sobre todo que aprendan a filosofar. Aquí no es la estructura de qué dicen los filósofos, sino cómo aprendes a pensar bien. La importancia de este texto, de este artículo para el mundo actual. La sociedad contemporánea necesita la urgencia, la capacidad de pensar de una forma crítica para abordar los desafíos que se presentan hoy. Es importante comprender todas estas cosas que nos hacen llegar a pensar. Ahora hay una expresión que es usada mucho en el tema de la filosofía, es el diálogo. Toda buena filosofía parte del diálogo.
Tenemos los diálogos de Platón, por ejemplo. Parten de saber comprender el pensamiento. La filosofía de los niños para los niños es. Parte ahí. Es altamente García A. 2018, Diálogos filosóficos en comunidades de investigación, reconstruyendo conocimiento a través del filosofal. Vamos a hablar, el tema principal de dicho artículo es la comunidad de la investigación. Tesis o argumento es el diálogo, la indagación conjunta debe respetar las diferencias. Es un camino radical del pensamiento. Las ideas principales. La filosofía para niños retoma el filosofal con el diálogo entre la cultura. Tenemos que aprender a pensar de una forma situada. Es importante ese camino. Se debe revisar cómo se dialoga en comunidad de investigación. Las ideas secundarias son las propuestas filosóficas para los niños. La ciudadanía, la democracia, el rol del docente vinculado por ellos. Los nuevos caminos en la filosofía para niños. Hay que aportar la forma de pensar, llenando vacíos en el filosofal. Los temas principales. La filosofía retorna al filosofal. Desarrollo de habilidades de pensamiento. Aprender a gestionar mejor lo que se debe conocer. La práctica de la filosofía. Desde mi punto de vista, dicho artículo me lleva a pensar en el itinerario del menor, en el itinerario del niño. Es importante pensar bien, ya que cuando se piensa de una mejor manera, podemos todos comprender la realidad de adquirir un verdadero conocimiento. Póngale la lupa, verdadero conocimiento, he dicho. Este texto tiene una importancia para el mundo actual. El diálogo es importante, ya que la sociedad, la mayoría de personas, crece no saber hablar del respeto de las diferencias. Queremos imponer las ideas. Creo que es importante aprender este hecho particular, aprender a respetar las diferencias. Claro que sí, hasta físicamente somos diferentes. La misma naturaleza nos está enseñando que somos totalmente diferentes. Vamos a hablar sobre el arte de preguntar. Es importante esto, precisamente UNAD 2019, el arte de preguntar con Ingrid Victoria Sarmiento, parte de Cibersofía, programa 150. Es un video interesante. Va a hablar sobre el arte de preguntar. La tesis de dicho video es la filosofía para niños, habilidades de metacognición. Dillman crea novelas para formular preguntas. Las ideas principales son la comunidad de la indagación, que es filosofía para niños. De las preguntas, construir el pensamiento a partir de las preguntas. Favorecer el pensamiento. Comunidad de indagación, reconocer que hay diferente pensamiento. Ahora bien, en este texto hay ideas secundarias. El niño viene del latín. El que no puede hablar. El niño viene del latín. Aquel que no puede hablar. Los niños
tienen derecho a expresar, porque ellos tienen voz, tener la disposición en filosofía, comprometerse con el saber, suspender el juicio, más bien yo diría el prejuicio, porque el niño tiene la actitud del asombro, debe mirar la realidad con otros ojos. Hay una percepción de escuchar atento, hay una cuestión de investigar, de imaginar, de hacer hipótesis, contemplación, formular conceptos y preceptos. El tema principal de dicho video es entender y comprender las habilidades del pensamiento e incluir a los niños en la implementación del acuerdo de paz en mi país, Colombia. Temas como la felicidad, la libertad, lo bueno, lo malo, la capacidad del pensamiento, la disposición, la habilidad, debe tener un componente. Todos tenemos la capacidad para la filosofía. Hay un racionamiento, hay relaciones, pero hay fines, pero también medios. Hay que aprender a narrar, a improvisar, hay que aprender a resumir. Desde mi punto de vista del video, los niños, a través del cuento, de la novela, aprenden a conocer el saber. Esta es la importancia de dicho video para la actualidad. La literatura, mis queridos amigos, abre nuevos espacios cognitivos para poder entender la realidad. Vamos a seguir comprendiendo esto tan fascinante como es la filosofía para los niños. Dentro de eso vamos a hablar nuevamente del diálogo, porque el diálogo es supremamente importante. Porque es la experiencia de aprender y de conocer mejor la filosofía, de conocer las debilidades del propio razonamiento que tenemos. Precisamente la Fundación Educativa Activa, Diálogo en el Aula con Félix García Morillón. La filosofía para los niños en el aula. La tesis general de dicho video es: el niño tiene la capacidad de preguntarse, de asombrarse, reflexionar sobre los aspectos importantes. Ideas principales en el aula: se dialoga, se tiene el arte de preguntar. ¿Por qué la pregunta? Porque a veces no entendemos la pregunta, pero muchas veces el niño no sabe preguntar bien. Hay que aprender a formular preguntas. Las ideas secundarias, las preguntas que se deben hacer son de un orden superior, porque el alumno aprende más. Se discute en el aula el 50% y se practica el 70% o 75%. Cuanto más se hagan preguntas, hemos de hablar que se está dominando mejor el tema. Se tiende a explicar más. El modelo de la comunidad de investigación, que ya he dicho que es la forma propicia o la forma de punto central de la filosofía para los niños. Esto serían las cuestiones disputadas del pensamiento. El profesorado debe atraer los temas. Los alumnos pueden enseñar a los profesores. Los profesores deben bajarse de sus títulos académicos. Ese academicismo debe bajar para aprender del alumno, a partir del conocimiento de los alumnos. El profesor debe dar elementos constitutivos
del pensamiento. Hace elaborar al alumno los temas principales de dicho video. Es un diálogo múltiple cuando se explica el tema. Es el camino de la investigación. Son cambios estables en el aprendizaje. La didáctica de la filosofía de niños, cada niño es el objetivo de aprendizaje, complejidad de textos para pensar, puntos que estudia o puntos que se estudia el texto. A los niños hay que enseñarles a pensar desde temprana edad. A veces nos traen que no, que deben ser más grandes, que para hacer metafísica después de los 50 años, pero pensemos en algo. Muchas veces se llega a la universidad a cualquier carrera y no se sabe pensar bien. No hay procesos cognitivos de una mejor manera. Entonces es importante aprender a pensar. Importancia de este texto de este video. Yo lo llamo texto porque sabemos que en la filosofía del lenguaje, en la hermenéutica, se puede hacer interpretación hasta de un video y lo llamamos texto, igual que una persona, que un lenguaje, ¿no? En fin, es importante para que la niñez aprenda filosofía en el aula, para formar a niños que puedan comprender e entender mejor las cosas, para tener lógica. Recordemos que algo importante de la filosofía es la lógica. Vamos a continuar en este caminar de la filosofía para los niños de una forma general. Como en la cuestión de la filosofía, la pregunta es importante. Hay un artículo muy interesante de Taveras, filosofando con el poder de la pregunta, una perspectiva de la filosofía para los niños. Entre comillas, muy bien. La tesis o argumento central de dicho artículo es: la filosofía es una manera de examinar el conocimiento y las creencias de nosotros mismos. El conocimiento de uno mismo se debe aprender desde el ámbito filosófico. Muchas veces nos hemos olvidado de este camino, de este recorrido del pensamiento. Las ideas principales, nos dice Dewey, que el motivo primordial del lenguaje es influir a través de la expresión del deseo, la emoción y el pensamiento, la actitud de los demás. Su empleo como vehículo convierte del pensamiento y conocimiento una formación terciaria relativamente tardía. Taveras, 2010, página 38. Fin de la cita. Las ideas secundarias para asegurar el éxito. Vamos a tomar la pregunta. Abro comillas. El arte de interrogar, observando y ordenando procesos reflexivos, manejo de la información, de un estímulo constante para la investigación. Las parábolas de un vehículo. Cuarto, la abstracción, el periodo de un desarrollo concreto en el otro. Nuestra posición de construir en fundamental la teoría en praxis. La comunidad de investigación es la experimentación, es la investigación que pone en práctica la experimentación. Fin de la cita. Muy bien. Es tomado lógicamente de la filosofía con el poder de preguntar, una perspectiva filosófica para los niños. Las preguntas importantes son: ¿quién soy yo? Esa es una pregunta interesante.
Hay otra pregunta que se hace en filosofía. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿De dónde venimos? Otra pregunta. ¿Para dónde vamos? La otra pregunta, ¿existe Dios? Otra pregunta importante, ¿qué hay después de la muerte? Estas preguntas se responden sin dogmas establecidos. Que el niño vaya buscando la respuesta, que vaya navegando sobre este océano del conocer. Dogmáticos no queremos, queremos gente pensante. Que el niño busque las respuestas. Es lo importante en la filosofía para los niños. Los temas principales es, el niño tiene profundidad en el filosofal. Los pensamientos se deben desarrollar. Mi punto de vista sobre eso, sobre el texto, es que los niños hacen preguntas sobre lo que acaban de descubrir. La importancia de este texto para la actualidad es que los pequeños comienzan a explorar el conocimiento de una forma general. Crecen teniendo el mejor criterio para poder pensar mejor. Eso es lo que vamos construyendo a través de dicho pensamiento. Ahora tenemos que entender, jugar a pensar en el pensamiento. Es decir, los niños aprenden mucho jugando. Ahora bien, en una revista académica, Rossi escribe el artículo titulado Jugar a pensar con niños y niñas, entrevista a Angélica Satiro. Recordemos que Angélica Satiro es una de las grandes que habla sobre la filosofía para los niños. El tema, jugar a pensar con niños y niñas, entrevista a Angélica Satiro. Tesis del argumento general o de este texto, entrevista, es la mejor investigación infantil. Las ideas principales son la ventaja de reconocer que los niños piensan, entender el arte, los mitos, las leyendas y varias culturas. Entender la cultura es importante para el pensamiento filosófico. Las ideas secundarias, el asombro, el placer, la inquietud, la expectativa lo lleva al descubrimiento de las nuevas sensaciones. Es interesante porque pasamos de ser prácticos a ser sensoriales, de ser idealistas a ser pragmáticos, también a la metafísica, a lo cognitivo, a la filosofía del lenguaje. Pasamos a entender la teodicea, la teología natural. Son temas principales del pensamiento. Los temas principales es leer minicuentos y habilidades del pensamiento. Desde mi punto de vista, jugar a pensar con niños es el pensamiento que se debe edificar. La pedagogía del juego siempre tiene alguna reflexión que me atrapa. Es más, ya cuando crecemos recordamos los juegos de la niñez porque nos han marcado el pensamiento. Se debe adaptar las preguntas según la edad y el nivel y la comprensión de los niños. Es importante esa capacidad del modelador, no digo el profesor, no digo del tutor, sino del modelador de la comunidad de indagación.
Ahora tenemos algo importante. Vamos nuevamente a la comunidad de investigación. Otros le llaman comunidad de indagación. ¿Por qué hay que seguir hablando de este tema? Porque es lo más importante en esto. El profesor Diego Pineda hace un video que se llama La comunidad de investigación filosófica, fundamentos y estrategias, del año 2021. El tema central es la comunidad de indagación o investigación filosófica. Va a hablar de los conceptos, las claves, están por todas partes. Establece ideas orientadoras. Ideas principales, los conceptos. Adquieren nuevos significados y otros cambian, dice el profesor Diego Pineda. Dependen de la forma como se usan. No es que lo diga él, sino que es verdad. Los conceptos van cambiando, las sociedades van cambiando, el pensamiento del hombre va cambiando, y es más, nosotros vamos cambiando de estructura de pensamiento, hasta de ideas vamos cambiando. Lo que se hace en filosofía para niños son las cuestiones ordinarias, las consecuencias de todos los días que se tienen, las ordenar las conversaciones desordenadas, ordenar conceptos. Las ideas secundarias se caracterizan en el pensamiento continuo del arte de preguntar. Tener un examen detenido en lo que es la forma del pensamiento. El análisis del lenguaje que usamos en nuestros juicios. El examen permanente de los supuestos. Porque a veces tenemos supuestos que deben ser superados, ¿no? La prevención de las posibles consecuencias. Que el niño aprenda a decir puede pasar aquello o puede pasar lo otro. Tener esa mente abierta para comprender cosas interesantes. Hay un ejercicio personal de los miembros de la comunidad de la indagación. El ideal, la investigación filosófica para los niños, la cooperación de todos los miembros de esa comunidad. Aquí debemos aprender a buscar razones. Hay tres percepciones de lo que es la racionalidad. Pensar por sí mismos sería la primera. La segunda es pensar desde la pregunta del otro. La tercera sería pensar siempre de un modo consciente. Finalmente, hay un pensamiento de una gran pregunta. Acogemos las preguntas de los niños. Como todos sabemos, hay 5 preguntas, nos recuerda el profesor Pineda. La primera, las abiertas. La segunda, las cerradas. La tercera, las retóricas. La cuarta, las absurdas. Y la quinta, las más importantes para la filosofía para los niños, es decir, las filosóficas. Las que van preguntando sobre lo que hay detrás de todo. Esa es la pregunta filosófica. No todas las preguntas que hacen los niños son filosóficas. Hay que entender eso. Para ello hay que formarse en filosofía. Los temas principales que va a abordar el video son la filosofía de la investigación del significado de los conceptos. La herramienta es un arte de preguntar. La filosofía es una actividad necesaria para clasificar las cosas. La filosofía es un modo de investigar ciertos conceptos claves. El filósofo trabaja con conceptos, aclara, explora y recrea. Por eso, adiós al dogmatismo en el pensamiento, la filosofía para los niños. Desde mi punto de vista, hay cuestionamientos que son importantes
para poder pensar los conceptos. Ahora bien, tenemos que comprender que hay cosas interesantes acá. Por ejemplo, la importancia para el mundo actual. La comunidad de investigación para los niños es el objetivo comunes de una colaboración, una comunicación, compartir recursos, un apoyo mutuo. Es importante estas cuestiones porque nos van a hacer pensar. Esto hace que el pensamiento vaya a tener más habilidad, por decirlo de alguna manera. Y cuando uno llega a pensar bien, puede entender quién está pensando bien. Precisamente Gauchan y otros en 2011 escribieron La filosofía, una escuela de la libertad, enseñanza de la filosofía y aprendizaje de filosofar, la situación actual y las perspectivas para el futuro. Página de la 1 a la 45. El tema principal, las escuelas de la libertad. Tesis o argumento. Estrategia interesante, el conocer el corpus de los derechos de los niños, el niño como sujeto de derecho, una historia, una voluntad en la filosofía. Es sorprendente el interés que tienen muchas personas sobre este tema. Es muy interesante lo que la UNESCO saca sobre este tema. Las ideas principales, encuentros, coloquios que llevan a cabo en la cuestión para los niños. La relación de la infancia con la filosofía. Desde el niño tiene esencia de filósofo. Esencia de filósofo. La pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Es importante en la filosofía. Las ideas secundarias. Algunos dicen que poner a pensar a los niños puede ser peligroso. La filosofía cuida el alma. El maestro debe ayudar a adquirir conocimientos, aprendiendo a discutir con vista ética. El reconocimiento del lenguaje es importante para el menor, para poder entrar en temas existenciales, comprender diferentes pensamientos de filósofos, se debe buscar la verdad en forma colectiva. En la formación, en lo que es la didáctica, en lo que es el saber hacer filosófico, para que el niño aprenda a conocer y sobre todo a discutir. Para los niños la filosofía se puede proponer la problematización, la conceptualización, la argumentación, la didáctica e innovación. Leer novelas para niños, crear nuevas novelas. Tema principal en el desarrollo. Fuentes y documentos. Los profesores deben ser didácticos. Hay que buscar la alternativa para que no fracase la situación escolar. Recordemos que Rillman vio que estaba fracasando los jóvenes y por eso empezó a hablar de filosofía para los niños. Es darle lógica para que ellos aprendan a pensar, para que de esta forma ellos mejoren la cuestión académica, establecer un plan de estudios. Desde mi punto de vista, es interesante que los niños comprendan la realidad, la forma con que los pequeños hacen preguntas, la importancia de dicho texto de la UNESCO para el mundo actual. Hay un reconocimiento del lenguaje que es importante en la actualidad para la filosofía para niños, ya que todos pasamos por el pensamiento. Muy bien.
Es importante entender esto que arma todo, que sería la primer parte de la lectura sobre filosofía para niños, y luego tendría otra parte de filosofía para niños, ¿no? Michel Carr del 2015 escribe un artículo, página 319 a la 328. Tema principal: filosofía para niños en el aula de clase. La tesis del argumento del texto. Los niños pertenecen a una comunidad de indagación. Ideas principales. La visión de Sócrates del diálogo es importante. Hay una variación de aceptación. Ideas secundarias. Este modelo es importante para que los niños puedan hablar libremente, adquiriendo conocimientos, entender el lugar del niño. Los temas importantes de este artículo son los siguientes: la interpretación de los derechos humanos, entender la filosofía global. Desde mi punto de vista, lo que es fundamental es que el niño pueda estar en una comunidad de investigación, donde libremente él pueda hacer preguntas. La importancia de este texto, de este artículo, frente al mundo actual, mejoraría la educación de una forma sorprendente, ya que si no se investiga, no se aprende de una forma significativa. Bueno, hasta aquí vamos a hablar la primera parte de las lecturas que he hecho sobre filosofía para niños. Espero una otra entrega sobre el tema de filosofía para niños. Espero que a todos les haya gustado recorrer varios resúmenes de lecturas que he hecho sobre el tema de filosofía para niños. Para finalizar, ¿cómo se haría una experiencia de la filosofía para los niños? Una gran introducción. Después de una introducción se haría una imagen o video, puede ser. Luego se lee una parte de una novela o un cuento. Que los niños hagan preguntas y tú tener algunas preguntas ya establecidas para que se abra al diálogo. Lo importante es que todo esto quede abierto para poder pensar mejor las cosas con los niños. Que los niños abren, se interroguen, empiecen a participar. Y en empezar a participar, el profesor no es ni tutor ni profesor. Sencillamente organiza todo. Es el que acompaña el camino del pequeño filósofo, por decirlo de alguna manera. Aunque algún conocedor de filosofía se ponga bravo conmigo. Pero el niño aprende a pensar de una forma diferente, porque él se admira. Muchísimas gracias a todos y espero pronto que la segunda parte esté para darla a compartir a todos ustedes. Que la pases muy bien.